Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que tengan un buen día, que estén bien en compañía de sus familias. Pido al Señor de que ustedes se encuentren bien, que la paz del Señor esté sobre de ustedes y que su confianza esté afirmada en Cristo Jesús. Quiero saludar a toda nuestra congregación, decirles que están presentes en nuestras oraciones, que pedimos al Señor por cada uno de ustedes y que es nuestra oración que Dios les guarde, que les llene de paz ahora en esta situación que se está viviendo por esta pandemia, y que abra puertas del Señor en trabajo, en provisión para sus casas, alimento, que el Señor esté sobre ustedes y que ustedes estén buscando de la presencia de Dios. Así que esperamos en el Señor que ustedes se encuentren fortalecidos en Él. Esa es nuestra oración. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Esa es nuestra oración. El tema del sermón que hoy vamos a presentar se titula El grito triunfante del cristiano perseverante. Y para lo cual vamos a desglosarlo leyendo 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. La palabra dice: Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Voy a estar utilizando para ese sermón la versión de la Biblia, Biblia de Estudio Mundo Hispano. Es una Biblia que está basada en Reina y Casiodoro. La ventaja es que algunas palabras como sois, veis, están en el lenguaje que nosotros utilizamos actualmente. Recordemos que tenemos como versión oficial en nuestra iglesia utilizar la Reina Valera 1960, y esa es nuestra versión que utilizamos. Pero esta lo voy a apoyar por el lenguaje que se utiliza a nuestros días y que no pierde la esencia que se ha escrito en la Reina Valera. Además de que es una excelente editorial. Bueno, dicho esto, continuemos. Pablo está hablando de lo que está viendo por delante. Pablo está dando un mensaje sobre lo que significa la victoria del cristiano cuando llega a sus últimos días. Para ti, para mí, para que veamos que es un día de victoria. Y Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un tema fuerte. Nadie queremos morir. Nadie nos gusta ese último día porque no fuimos creados para morir. Sin embargo, por causa del pecado, es una situación de la cual nadie nos escapamos. Ni la gente que está lejos de Dios, ni nosotros los cristianos. Así que vamos a estudiar ese tema para estar preparados y para que el Señor nos llene de paz, de confianza, tranquilidad, para que tú y yo, mi hermano, estemos preparados para ese día y lo veamos como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta era la forma de hablar de un hombre que estaba totalmente convencido de que el control de todas las cosas de su vida estaban en manos de Cristo.
Ahora Pablo está con el Señor y ha comprobado que todo estuvo bajo el control mientras él estuvo en Cristo. Así que mientras Pablo está haciendo un balance de su pasado, su presente y su futuro, encuentra que mientras él sirvió a Cristo, sin lugar a dudas, su pasado ha sido satisfactorio. Y cuando él mira hacia el futuro, sabiendo lo que inminentemente le espera, porque él se encuentra preso, encuentra que la satisfacción venidera con nada es comparable. Así que estudiemos y atendamos las experiencias y las recomendaciones que nos hace Pablo de su pasado, su presente y su futuro. Hablando de su pasado, empecemos con un primer tema que él dice: he peleado la buena batalla. Y miren, mis hermanos, la vida de todo cristiano es una batalla desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor. Desde ese momento es una batalla declarada. Y así nos lo advierte Cristo mismo en Mateo 10, versículo 34. La palabra dice, Jesús dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y por experiencia propia, Pablo nos confirma eso mismo allí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es una lucha espiritual. Así que cuando nosotros veamos gente que se opone, la raíz está en una cuestión espiritual. Y también lo es en gran manera esta vida de lucha para pastores, para líderes y para todo cristiano que ha decidido seguir los pasos del Señor y predicar el Evangelio, dar testimonio. Esa es una lucha declarada. Veamos cuántos conflictos tuvo que afrontar el apóstol Pablo. Cuando leemos sus cartas, vemos cuántos conflictos él tuvo que pasar. Fue mucha lucha, pero como hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, como introducción, ¿acaso vemos que Pablo se arrepiente de haber emprendido esa carrera? No, todo lo contrario. Él está mirando que prácticamente ya llegó a la meta. Él seguramente, eso es un comentario personal, estaba pensando en las victorias logradas en las ciudades que él predicó: Derbe, Corinto, Filipos, Tesalónica, Atenas, y recordando todas las luchas que vivió y en la perseverancia que necesitó para mantenerse firme. Y en cada uno de esos sitios, todas esas almas que una vez estuvieron esclavas del pecado y del enemigo, por la palabra del Evangelio que predicó Pablo, habían sido liberadas por Cristo Jesús. Todas esas personas que aceptaron el llamado fueron liberadas. Así que déjame hacerte una pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Hay en tu pasado victorias de este tipo? ¿Tú puedes voltear atrás ahora como cristiano, como cristiana, y ver victorias de este tipo en tu vida? ¿Has estado peleando la buena batalla? ¿Has estado en esa lucha, haciendo frente, siendo perseverante? ¿Estás tratando de ganar almas para Cristo? Esa es una buena pregunta, porque tenemos que prepararnos para aquel día decir: he peleado la buena batalla. Cristo nos ha llamado a una lucha
y esa lucha es feroz porque es contra los poderes del mal. Pero esta lucha ya la ganó Jesucristo. Nosotros estamos ganando una lucha que Cristo ya es victorioso. Él ya venció. Por lo tanto, trabajemos con la seguridad de que la victoria está ganada y no nos dejemos llevar por el sentimiento como los guerreros en la vida secular cuando pelean y les llega el momento de la muerte. Ellos sienten, cuando no alcanzaron sus propósitos, una decepción, sienten una frustración porque hasta ahí llegó su vida, porque ya no pudieron seguir adelante. Pero con Pablo, ese sentimiento era todo lo contrario y era una convicción. Pablo estaba convencido de que había logrado para lo que él había sido llamado. Por esto Pablo le llama al último de sus días: he peleado la buena batalla. Buena batalla. En el mundo, algunas causas buenas han tenido que ser defendidas con batallas malas. Pero para nosotros es una gran satisfacción pelear por Cristo, como lo hizo Pablo, de rodillas, leyendo la palabra, estudiando la palabra, predicando el evangelio, poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y sacrificándose uno mismo en favor de otros, tal como lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y hay un hombre que se llamaba Guillermo Bott, y él hizo una frase muy célebre que decía: la iglesia es un ejército de salvación. Esta frase se hizo célebre, se mantuvo. La iglesia es un ejército de salvación. Es más, se levantó una institución y tuvo ese nombre. Se llamaba Ejército de Salvación. A mí me tocó conocer esa institución y trabajaban con ahínco, con fuerza. Ahora, para pertenecer a ese ejército que el Señor llama, no es necesario que vistamos un uniforme. Para ese ejército solamente tenemos que mantenernos fieles a Jesucristo. Es lo único que tenemos que hacer. Y en esa lucha de siglos que concluye con la derrota definitiva del pecado y del mal que existen en el mundo, es que tú y yo estamos peleando la buena batalla. Te hago una pregunta y piensa: ¿cuál es nuestra conducta como cristianos? Recuerda que la iglesia es un ejército de salvación. Así que, ¿cuál es tu conducta como cristiano? ¿Somos soldados del bien? ¿Estamos activos? ¿Decididos? ¿Somos conquistadores? Porque, déjame decirte, hay cristianos que confunden su iglesia con un hospital. Se comportan como eternos enfermos espirituales que siempre quieren ser mimados y atendidos, en vez de mirar a la iglesia como un ejército y hallarse dispuestos a luchar por Cristo y a cuidar de otros. Los cristianos que así piensan, que en lugar de ver a la iglesia como un ejército de salvación y ellos mismos como soldados de ese ejército, estos no van a poder entonar un grito triunfante al final de sus días. No van a poder decir: he peleado la buena batalla. El punto 2, Pablo dice: he terminado la carrera. Si en este mundo cualquier carrera que no se termina es un fracaso y una pérdida, mucho más lo es en la carrera espiritual. Pero por supuesto,
En Hebreos capítulo 10, versículo 38, el Señor dice, la palabra dice, pero el justo vivirá por fe, y si vuelve atrás, no agradará a mi alma, dice el Señor. Por esto, el anhelo del apóstol Pablo era, en Hechos 20:24, sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor, ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera. Déjame repetirte esa parte del versículo. Con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mi hermano, mi hermana, solo pueden terminar con gozo su carrera aquellos que han vivido en el gozo con la comunión diaria con Dios. ¿Cómo? Orando, leyendo su palabra, predicando las buenas nuevas a los perdidos y poniendo por obra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los cristianos que pueden vivir con gozo y que cuando llegan al final de sus días pueden decir con gozo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Génesis 5:24 tenemos el testimonio de un hombre que caminó con el Señor, que tuvo su comunión con Dios y él se llamó Enoc. Así que la palabra dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo. Y pon atención en este versículo, dice, caminó pues Enoc con Dios. Lo que nos da a entender que tú y yo, si nos ponemos del lado del Señor, lo buscamos, tenemos comunión con Él, el Señor va a tomarnos para Él mismo. Y así es como terminan los cristianos que trabajan en glorificar a su Maestro hasta el último momento. Por eso te digo que nuestra seguridad está en Cristo y que la muerte no debe de ser un asunto de terror, de inseguridad, de incertidumbre para un cristiano. Porque si tú y yo estamos buscando del Señor, nos metemos en la comunión con Él, el día que nosotros más anhelamos es verlo cara a cara. Así que te pregunto, nuestra carrera, nuestra buena batalla, ¿cómo la terminaremos nosotros? Si somos fieles, habrá un doble motivo de gozo. Primero, por la satisfacción de haber trabajado perseverantemente durante nuestra vida. Y segundo, por la esperanza de un glorioso porvenir. ¿Cuál? Ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué crees que cantaban los mártires en el Coliseo romano y en las hogueras cuando estaban ellos siendo martirizados? Porque era algo ilógico. Estaban en una situación tremenda, sacaban los leones, les ponían brea, los colgaban de maderos y los encendían para alumbrar el camino en la noche. Era una cosa horrenda, pero estos hombres llegaban a cantar y glorificar. ¿Por qué? Al Señor. ¿Por qué? Porque estaban a punto de ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Ellos podían decir, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Ese momento fue difícil, tremendo, pero ¿cuánto pudo haber durado? Un día, 1 hora, 2 horas, y ahora ellos están por la eternidad con nuestro Señor. Tercer punto que Pablo nos dice, he guardado la fe. ¿Cuál? La que recibió de Jesucristo. Y esto lo tenemos en 1 Corintios,
capítulo 11, versículo 23 en la primer parte. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido. Él recibió esa fe del Señor mismo. Tú y yo, esa fe la recibimos cuando leemos la palabra del Señor, cuando nos llenamos de la palabra del Señor. Entonces, esa fe aumenta, se fortalece. Si tú y yo comemos de ese pan espiritual, nuestra fe crece y todos los embates que hay en este mundo, todas las presiones, todos los problemas, todos los ataques, las enfermedades, lo que venga encima de nosotros, si estamos llenos del Señor, no nos van a mover de esa fe. Judas 3 dice: la fe que fue entregada una vez a los santos. Y esa fe que fue entregada una vez a los santos, recordando que santo significa apartado para el Señor, esa no es una fe variable. O sea, no es una fe voluble. O sea, no es una fe que está acomodada a nuestras necesidades. Ahora sí quiero, ahora no quiero, me miraron mal, yo para qué voy a la iglesia, no me hicieron caso. Esa es una fe voluble. No, nosotros estamos con la fe que nos ha dado el Señor, porque nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, no en la gente, porque la gente y los hermanos que están en la iglesia son personas con defectos, que necesitan ser renovados, que necesitan poner sus ojos en Cristo Jesús y que, así como tú y yo, tenemos que mirar a Cristo Jesús para que Él nos vaya restaurando. Porque si nosotros ponemos los ojos en la gente, entonces vana es nuestra fe. Es una fe que Dios nos ha dado, que debe de ser guardada como un tesoro. Como un tesoro. ¿Y cómo guardas un tesoro? Pues con todas tus fuerzas, no las sueltas. Es un tesoro, vale mucho. Y Pablo así guardó esa fe, a pesar de que hubo hombres que acomodaban y trastornaban la enseñanza para su conveniencia. Esos eran Himeneo y Fileto. Vamos a leer capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 18. Pablo dice de estas personas: quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido, y trastornaron la fe de algunos. Mi hermano, mi hermana, al día de hoy debemos ser cuidadosos, porque no es verdad que todo el que se dice cristiano o que se etiqueta como iglesia evangélica están siguiendo la fe. Puede haber el peligro de que tienen intereses personales muy diferentes a los que están en la Biblia. Si tú y yo nos dedicamos a leer la palabra, no vamos a ser movidos de nuestra fe. Así que esa enseñanza de la que Pablo habla de esos hombres no provenían de la fuente de verdad que es Cristo Jesús. Lee la palabra, mi hermano, para que la fuente de tu verdad esté en Cristo Jesús. No solamente te conformes con oír un sermón, con una enseñanza. Lee tu palabra para que la fuente de verdad esté fundamentada en Cristo Jesús. Así guardó su fe el apóstol Pablo, la guardó como un tesoro, por lo que nunca se desvió de sus fundamentos. Así como él, así también nosotros debemos guardarla de la misma manera. Así que recapitulemos. Pablo dice, primer punto, he peleado la buena batalla. Segundo punto, he terminado la carrera. Y tercer punto,
he guardado la fe. Tú y yo, mi hermano, es un hecho. El día que nos llegue la hora, podamos decir, repite conmigo, he peleado la buena batalla. 2. He terminado la carrera. 3. He guardado la fe. Esto, cuando miremos para atrás, nuestro pasado va a ser satisfactorio, por lo cual ponte a trabajar, ponte a laborar. Hoy es el tiempo. No desperdicies tus días, tus años, tus horas. Trabaja en el Señor, porque lo que está en esa tierra va a perecer, se va a acabar, pero lo que permanece para siempre es la palabra del Señor. Vamos a ver ahora la situación presente que estaba viviendo el apóstol Pablo, porque nosotros tenemos que ver en nuestro presente qué hacer. ¿Qué fue lo que hizo él en su presente y qué es lo que ahora en nuestros días, en este momento, tú y yo también debemos de hacer? El final de una vida siempre es doloroso y triste. Eso es innegable. No importa si la persona murió en una cárcel o la persona muere en una mansión lujosa. Es un momento triste, difícil, porque es doloroso ese final. Pero puede haber una gran diferencia tanto en uno como en el otro. Y esa diferencia no es en lo exterior, sino en lo interior. Vamos a comparar el ejemplo que tenía Pablo, el ejemplo de ánimo que tenía Pablo, con el estado de ánimo de hombres grandes y sobresalientes que ha habido en el mundo y que han fallecido en medio de la desesperación. Estos hombres han pasado por momentos difíciles cuando se les acabó ya su tiempo y estaban al borde de la muerte. Tuvieron una actitud y una reacción muy diferentes a como cuando ellos estaban vivos, sanos. Recuerdo el testimonio de un hombre que era maquillista de Hollywood. Él era maquillista y se convirtió al Señor. Y entonces él predicaba la palabra mientras hacía su trabajo ahí con actores de renombre. Y el set lo criticaban y hacían burla de él. Y una ocasión, cuando él venía de regreso en el avión, dice que hubo una turbulencia tan fuerte que estos que lo criticaban empezaron a llorar, a desesperarse, porque el hermano dice que él pensó que realmente se iba a caer el avión. Entonces, aquellos que se burlaban y lo criticaban tanto, le dijeron, oye tú, ora a tu Dios para que nos salve. Cuando el hombre está en el último momento de sus días, se acabó todo y entonces sus temores aparecen en ese instante porque no hay vuelta atrás. Y cuando miran a su pasado, no hay una vida de satisfacción porque saben que no han hecho lo correcto. Sin embargo, Pablo ahora, en ese momento que está viviendo, yo creo que hace un balance y él dice en 2 de Timoteo 4:6 de la siguiente manera: porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. Pablo ve que es un privilegio el momento de su muerte que se aproxima. Oye, él está dando a entender que es un privilegio ese momento de su muerte. Él estima que es un privilegio ser puesto como sacrificio sobre el altar para glorificar a Dios. En ese momento él está viéndolo como una actividad de victoria, como un acto de victoria. Llegó al final, se mantuvo firme, como cuando vemos las películas de soldados que están peleando y le disparan a alguno y mientras está ahí todavía con algo de vida se mantiene firme y dando indicaciones a los demás que no se muevan,
que sigan adelante. Pablo en lo espiritual está hablando a todos los demás que se mantengan firmes, que han logrado su propósito. Dice allí mismo en Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6, la otra parte, y el tiempo de mi partida ha llegado. Vamos a poner atención a esta palabra, mi partida. Y esa palabra en el griego se utilizaba como cuando en las barcas, en las barcas, les aflojaban las cuerdas para que se pudieran mover. O cuando había las tiendas de campaña, si sabes, había unas sogas que las amarraban a unas estacas a tierra para que se mantuvieran firmes. Pero en el momento que tenían que moverse, aflojaban esas cuerdas para poderse dirigir a donde iban a ir. Pablo está diciendo en este sentido, mi partida, o sea, lo hace ver como si se tratara de un viaje de placer. En ese sentido. Y no lo está diciendo como que llegó mi fin, se acabó todo. Él no está diciéndolo en ese sentido, sino es mi partida. Es como cuando alguien aquí en República Dominicana se dirigiera, no, me voy a Punta Cana, allá nos vemos, allá los espero. O en México que dijeran, me voy para Cancún, me voy para Yucatán, allá los espero. Es mi partida. Pablo está viendo algo mucho más glorioso y algo que nos va a dar una gran lección a nuestros días. Ahora que la fe está decayendo en muchos, esto nos va a fortalecer. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, y también le pide que traiga los rollos o los libros. Ese capote era el manto con el que se cubrían, porque mientras Pablo estaba preso, no es como las prisiones de ahora, donde los reos tienen hasta mejores condiciones de la gente libre: aire acondicionado, calefacción, alimento, atención médica. Los presos ahora con eso tienen una situación mucho mejor que la gente de nuestros días, que trabaja y que anda haciendo por la vida. Antes, en esas prisiones era un suplicio porque eran frías, oscuras, no había la atención para los presos, eran presos. Pablo no había hecho nada malo. Su delito, predicar a Cristo. Y por eso estaba preso en Roma. Y le dice ahí en Timoteo que procure traerle la manta con la que él se puede cuidar y los libros. Mi hermano, él está a punto de morir y no está diciendo, se acabó todo, ya, ¿para qué quiero seguir adelante? Ya, se acabó. Él está diciendo, trae con qué me pueda cubrir, porque yo puedo deducir que Pablo está diciendo, ¿y de qué sirve si yo me resfrío? Le quedan pocos días de vida y él quiere estar sano para seguir predicando la palabra. Él quiere tener sus libros para seguir compartiendo la enseñanza, aunque sea allí a los guardianes, a los celadores que estaban en ese momento, a todo instante Pablo tenía que predicar. Él no daba por perdido ni un segundo. Él predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Mi hermano, mi hermana, cuando nos toque la hora de nuestra partida, debemos de tener esta misma convicción, porque ya quedan minutos, ya quedan segundos o quedan días y tenemos que apresurarnos para dejar todas las cosas en orden y seguir compartiendo la enseñanza y la palabra a los demás. Pablo nos da esa lección. No dejemos de trabajar hasta en el momento que demos nuestro último suspiro. Y él cuidó su cuerpo. Él se mantuvo atento de sí mismo para poder seguir trabajando. Y ¿sabes? La palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que
es el maravilloso instrumento de trabajo que Dios nos ha dado. Cuidémoslo con esmero, usémoslo bien hasta el último momento cuando Dios nos llame. Así como Pablo, también Pedro y otros se esforzaron por dejar todo en orden y avanzando hasta el último aliento de sus vidas. Entonces hemos visto su pasado, hemos visto su presente. Vamos a ver ahora sobre su futuro. ¿Qué dice Pablo? Pablo, mientras leímos la cita de Timoteo, segunda de Timoteo, él menciona: me está guardada la corona de justicia. Y mi hermano, qué hermosa seguridad, qué hermosa esperanza tiene Pablo en este momento. Una seguridad y esperanza que tú y yo debemos tener el día de hoy. Nadie queremos morir. Yo no quiero morir, no es algo agradable. Pero cuando se llegue ese momento, estar seguros de que tenemos ganada nuestra corona de justicia. Porque si miramos atrás, hemos predicado, hemos orado, hemos compartido la palabra, hemos procurado poner siempre por obra todo lo que el Señor nos ha dicho. Que tengamos un pasado que digamos, he hecho, que siento satisfacción. ¿De dónde recibió esta seguridad Pablo? No fue por su gran conocimiento que tenía de las Escrituras, fue por su comunión íntima que tuvo siempre con Jesucristo, orando, leyendo, evangelizando. ¿Quieres tú tener esa seguridad? Haz lo mismo que hacía Pablo. Ten una comunión íntima con Jesucristo, porque si hasta el día de hoy tú has sentido inseguridad en la muerte, la respuesta está aquí y hoy es el tiempo de buscar esa comunión con el Señor para que vivas una vida de victoria, para que vivas una vida perseverante y que puedas ese día proclamar con un grito triunfante porque te has mantenido perseverante en la palabra del Señor. Y Pablo era antes de ser cristiano, Pablo era un enemigo terrible de la fe cristiana. Él, con su cargo que tenía, llevó preso a muchos cristianos, a otros los mató, y a este Esteban, él también propició y autorizó para que fuera apedreado y le quitaran la vida. Pero ahora, cuando Pablo había recibido al Señor y había tenido su comunión íntima. Una cosa es que tú y yo hablemos que conocemos al Señor, que sabemos del Señor, y otra es que tengamos una comunión íntima con Él. Entonces, Pablo es que había visto la corona de vida que le tenía reservada el Señor, porque había recibido esa promesa de los labios mismos de Cristo. Vamos a abrir Filipenses capítulo 3, versículo 12. Pablo dice: no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? ¿Qué quiere decir esto, mi hermana? Que mientras estemos en esta vida, debemos seguir peleando la buena batalla. Debemos seguir esforzándonos. Tristemente hay gente cristiana que porque tiene su casa, que porque tiene su familia, por su trabajo, y esas cosas les dan tanta importancia que pueden inclusive dejar de congregarse, faltar un día al culto, cambiarlo por la vida de oración y dedicarse a los afanes de esta vida. Y lo logran tener su casa, logran tener su automóvil, logran un aumento de salario, lo logran porque son perseverantes, pero perseverantes en algo que es terrenal y que no les va a servir de nada el día que dejen esta tierra. Mejor, sé perseverante en las cosas del Señor, porque todo lo material aquí se va a quedar. O hay cosas materiales que en vida se acaban. Tanto se lucha, tanto se esfuerza,
Hay gente que hace tantas cosas por alcanzar lo que pretenden y de repente su salud se quebranta. ¿Y de qué les sirve haber alcanzado las cosas materiales y no gozar de salud o morir de la nada? La Biblia dice que para aquel cristiano que se mantiene firme, trabajando perseverante en la obra del Señor, hay recompensa. Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No es de que hoy conociste al Señor, hoy te congregaste y porque vas esporádicamente o visitas la iglesia, ya por eso tienes asegurada tu salvación. El Señor dice, el que persevere hasta el fin, es algo constante. Para ese cristiano que es constante, que es perseverante, hay la corona de vida, el premio. Allí hay los honores preparados por el Padre para quien sirva al Hijo con fidelidad y lealtad. Juan 12:26. Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Seamos perseverantes, mis hermanos. Los días son malos. Nosotros ahora con esta pandemia que ha sucedido en el mundo y los gobiernos que han hecho esas restricciones, ¿y dónde quedó el trabajo? ¿Y dónde quedó lo que nos propusimos cuando simplemente un virus que no podemos ver cambió todo? Y donde la gente que tanto se esforzó y que tristemente ha de haber sido infectada y su cuerpo no soportó, ahí se acabó todo. ¿Y los planes? Así que seamos perseverantes en lo que el Señor nos ha llamado y mantengámonos firmes. No puede haber corona sin entrada en el palacio. El apóstol tenía ambas cosas. Había vivido de tal modo que estaba seguro de que el juicio de sus obras, hecho por el juez justo, no podía menos que serle muy favorable. O sea, Pablo había trabajado de tal forma y estaba convencido que se había esforzado en agradar al Señor, que el día que dejara esa tierra y esa vida y se presentara delante del Señor, iba a recibir la corona de vida por el juez justo. Tú y yo podemos afirmar lo mismo. Ahora mismo tú puedes hacer un balance y afirmar esto de que estás seguro, estás segura que por la forma como tú has trabajado obedeciendo al Señor, tienes asegurada esa entrada. Déjame darte un cuarto punto y como conclusión, hay una fantástica noticia para ti, para mí en este mensaje. El apóstol Pablo no se contentó solamente con ganar él la batalla, sino que él tenía la esperanza de que muchos más compartieran su mismo privilegio. Él estaba poniendo el ejemplo de que lo que había hecho y que tenía asegurada la corona de vida es el mismo principio con el cual tú y yo podemos tener asegurada la corona de vida. Pablo desea que esto sea así. Por esto hace una fantástica noticia y dice, y no solo a mí. Voy a repetir estas palabras porque Pablo nos dice, y no solo a mí. Hay corona para todos los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues es razonable que quien ama la venida del Señor, quien está esperando la venida del Señor, esto va a causar que tengamos ciertas actitudes y convencimiento. Primero, voy a decirte cuatro razones. Cuando tú y yo esperamos la venida del Señor, somos salvos por Cristo. 2, seremos cristianos activos que trabajaremos para apresurar la segunda venida del Señor. 3, viviremos de un modo irreprensible. Y 4, no temeremos tampoco a la muerte. ¿Por qué somos salvos por Cristo? Porque
No tememos su encuentro, no tenemos temor de encontrarnos con Él. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Por eso es que nos consideramos con esa seguridad de que vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. 2, seremos cristianos activos que trabajaremos para apresurar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dejó en Mateo 24:14, dice así: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Cuando tú y yo, mi hermano, cuando tú y yo, mi hermana, nos ponemos a trabajar predicando la palabra, estamos acelerando la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, pero con un bien, llevando el evangelio de salvación a las almas perdidas. Hay un propósito. 3, viviremos de un modo irreprensible. En Judas 24, la palabra dice así: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría, para ser hallados sin ofensas en el día de Cristo. Filipenses 1:10. Para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Mi hermano, mi hermana, si nosotros estamos esperando su segunda venida, es una motivación más que suficiente para mantenernos en el camino del Señor, para ser perseverantes. Y hablábamos del cuarto punto, que no temeremos a la muerte, tampoco vamos a temer a la muerte, que nosotros vamos a poder decir de la misma manera como dijo Pablo: el tiempo de mi partida ha llegado. Nuestra partida es nuestro viaje a una vida que no tiene comparación en lo más mínimo con esta. Una vida que es por la eternidad, viendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo en su presencia. Quiero hacerte compartirte una anécdota de un hombre que se llamaba Moody. Y este hombre, Mr. Moody, murió como había vivido. Él solía decir: algún día leerán en los periódicos que Moody ha muerto. No lo creerán. Cuando digan que estoy muerto, estaré más vivo que nunca. En verdad, es muy fácil decir esto cuando se goza de buena salud, pero es un hecho que Mr. Moody, en los últimos momentos de su vida, miraba a la muerte cara a cara sin temor alguno. En su último día en la tierra, por la mañana muy temprano, su hijo Bill, que le estaba atendiendo y cuidando, le oyó susurrar algo, y entonces su hijo, inclinándose, pudo escuchar esas palabras de Moody. Y él dijo: la tierra retrocede, el cielo se abre, Dios me está llamando. Y su hijo llamó a los demás miembros de la familia y dijeron junto con su hijo: no, papá, no estás tan mal. Para animarle, su hijo le decía así, y entonces Moody abre los ojos y al verse rodeado de su familia les dice: he estado ya dentro de las puertas. He visto los rostros de los unos. Y él se refería a los 2 nietos que hace poco tiempo habían muerto. Poco después, él perdió el sentido nuevamente, pero cuando lo recupera, abre los ojos y dice: ¿es esto la muerte? Esto no es malo. No hay tal valle sombrío. Esto es la bienaventuranza. Esto es dulce. Esto es la gloria. Y con el corazón quebrantado, su hija le dice: papá, no nos dejes. Y el papá Moody les dice: oh, Emilia, respondiendo a su papá ya casi muerto: yo no rehúso vivir. Si Dios quiere que viva, viviré.
Pero si Dios me llama, es preciso que me levante y vaya. Un poco más tarde, alguien procuró despertarle, pero Moody, con voz baja, le dice: Dios me está llamando. No me importunen para que vuelva. Este es el día de mi coronación. Hace tiempo que lo esperaba. Y así es como Moody llegó a la presencia del Señor. Este caso de ese hombre tiene que ser el mismo para ti y el mismo para mí. Así como Pablo, es el día de nuestra coronación. Es el día glorioso, es el día por el cual tú y yo hoy nos hemos mantenido firmes en esta lucha. Y hemos estado orando y pasando penalidades y no nos hemos movido de nuestra fe, sino que nos mantenemos firmes, porque va a llegar ese día glorioso donde estaremos cara a cara con nuestro Señor. Qué poderoso mensaje deja aquel que en el momento próximo a su partida comparte su fe y su firme esperanza. Sus pies están a punto de dirigirse a la eternidad y aún así piensa en todos aquellos a quien él ama o a quien ella ama, que vienen siguiéndole en su carrera. Mi amado hermano, mi amada hermana, que tú y yo podamos decir como el apóstol Pablo: y no solo a mí, esta corona también está reservada para ustedes, si se mantienen firmes en la lucha, que prosiguen pacientemente en la carrera. Así que procuren mantenerse firmes en esta vocación, en esta elección que han sido llamados. Trabajen, luchen, superen las dificultades, aseguren su corona de justicia mientras haya tiempo, que pronto nos encontraremos para disfrutar de la gracia abundante que el Señor otorgará a todos los que aman su venida. Mi amado hermano, mi amada hermana, que podamos tener ese grito triunfante al final de nuestros días: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios les bendiga. Dios les guarde. Que su espíritu se llene de convicción y certeza de que nuestra vida mejor no está en esta tierra. Que esta es causa del pecado, causa de enfermedades, causa de las dificultades que estamos pasando y penalidades. Y en países donde hay persecución, gente que está sufriendo terriblemente por predicar a Cristo Jesús. Pero tenemos una victoria grande que ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo, y esa nos llena de esperanza, de paz y de confianza. Pido al Señor que te llene de esa paz. Ora, busca, lee su palabra, llénate de Él, ten una comunión íntima con el Padre y no dejes que venga el enemigo y te robe esa paz, sino que tú te mantengas como viendo al invisible. Dios les guarde, Dios les bendiga.